Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, noche o mañana, no sé cuál sea la hora que nos estén mirando. Es un privilegio para mí en este día estar aquí primeramente de la presencia de Dios y delante pues de estas cámaras para llevar la palabra del Señor. En este día traemos la lección número 48 y se llama La debilidad personal de David. Estaremos hablando de la debilidad de David y me gustaría empezar con una oración. Padre y buen Dios que estás en gloria, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, agradeciéndote por el privilegio que nos da, Señor, de dirigirnos, Padre, hacia aquellas personas, Señor, que tengan, Señor, el tiempo, Padre, para ver esta palabra, Señor, esta palabra que tú has mandado, Padre bendito. Sabemos, Señor, que tú hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Sabemos que tú nunca llegas tarde, Padre bendito. En esta tarde, Señor, yo me pongo delante de tu presencia, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a cada persona, Señor. Sabemos, Padre, que una palabra tuya basta para sanar el alma, Padre, de cada persona que escuche tu palabra, Señor. En esta hora, Padre bendito, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Para empezar, tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es el trabajo que a usted físicamente más le debilita? Bueno, a mí personalmente creo que uno de los trabajos que más me debilita es, como ahorita está haciendo mucho calor, un trabajo estar debajo del sol. Eso es debilitante, creo que para mí y para cualquier persona, ¿verdad? Con este calor que está haciendo, estar en una tarea que tengamos que hacer afuera al aire libre es bastante desgastante, ¿verdad? Y nos debilita rapidísimo, nos deshidrata y pues para mí esa sería una actividad, un trabajo que de verdad físicamente me debilitaría rapidísimo. Y vamos a estar en las escrituras en Mateo 5:27 y a mí me gustaría leerlo para que entendamos de lo que estamos hablando, ¿verdad? En Mateo 5:17. Mateo 5:27, 28, perdón. Y dice así la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que tenemos en Mateo 5, 27 y 28. Y segunda de Samuel, también vamos a leer en segunda de Samuel para entender lo que la palabra del Señor nos está hablando en este día, ¿verdad? Y vamos a leer segunda de Samuel 11 del 1 al 5. Y dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y aconteció la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ese fue segunda de Samuel 11 del 1 al 5, y Mateo 26, 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? La carne, ella no quiere nada con el Señor, ¿verdad? El espíritu pide por el Señor, pero la carne no quiere. Y nuestra introducción dice así, el rey David había servido a Dios desde su niñez, pero en sus años adultos él hizo malas decisiones y cometió adulterio. Sin embargo, cuando leemos cómo fue que pasó, pareciera que él se entregó casi inmediatamente a los deseos de su carne.
y esto le ocasionó un sinfín de sinsabores, tanto en su reinado como en su vida familiar. ¿Verdad? Dice que el rey David tenía que haber ido a la guerra, pero no fue a la guerra. Él decidió quedarse en su casa descansando. Y dice la Biblia que en la tarde él se levantó, imagínense, ya en la tarde, se levantó tarde, que a veces a muchos nos gusta dormir hasta tarde, ¿verdad? Pero pues a veces el ocio nos lleva a cometer pecados, porque cuando uno está sin tener la mente ocupada en algo productivo, especialmente en las cosas del Señor, somos presa fácil del enemigo, ¿verdad? Y empieza a bombardear nuestra mente con malos pensamientos y es fácil caer. Y fue lo que le pasó al rey David. Él tenía que haber estado en la guerra, él tenía que haber estado apoyando a su ejército, a los valientes de David, pero no, él decidió quedarse en su reino, tomarse su siesta y estar tranquilo en su reino, ¿verdad? Pero entonces fue donde la ocasión que el enemigo aprovechó para tentarle y cayó, ¿verdad? Y es fácil, dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Si nosotros le damos un espacio, un permiso, él se va a meter y no nos va a pedir permiso, él solo entra. Y eso fue lo que le pasó al rey David, ¿verdad? Él cayó en esa tentación, estaba en su casa, se levantó, fue a pasear, miró a la mujer, la deseó y no se quedó solo con el deseo, sino que lo ejecutó el pecado, ¿verdad? Y pues si sabemos un poquito de la historia, podemos entender las consecuencias que trajo ese descanso, a veces uno dice, no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de trabajar, me voy a quedar en la casa, pero es mejor que estemos ocupados, que nuestra mente esté ocupada, que nuestro cuerpo esté ocupado, porque cuando no, estamos pensando cualquier cosa que puede ser ocasión de que caigamos en las tentaciones que el enemigo nos va a poner, porque vamos a tener tentaciones, nadie estamos exentos de caer en tentaciones, ¿verdad? Vamos a ser tentados y pues vamos a caer en la tentación, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó al rey David. Imagínense, el hombre que dice conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que le servía a Dios, un hombre que dice que desde su niñez le servía a Dios, era un hombre entregado a Dios, pero le dio ese permiso, ese pequeño permiso al enemigo para entrar en él y él lo utilizó porque él ha venido a matarnos, a robar y a destruirnos, y él no va a despreciar ninguna ocasión que tenga para hacernos daño, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó. Y dice, él se entregó casi inmediatamente a esos deseos, ¿verdad? Y la miró a la mujer, la codició, la deseó y la mandó a buscar. Y pues eso trajo muchas consecuencias a él, a su familia, ¿verdad? Sus generaciones tuvieron que cargar con ese pequeño error que él cometió de haberse quedado en su casa. Dice, su debilidad por las mujeres. David tenía una debilidad por las mujeres. Dice, solo al dar un breve vistazo a la vida de David podemos entender por qué cayó presa de este adulterio. Por medio de la historia de este gran rey, nos damos cuenta que tenía una gran debilidad por las mujeres, porque en el momento que él pecó, tenía 10 esposas, además de esto tenía 10 concubinas, que serían en este tiempo conocidas como novias, ¿verdad? Que estaban viviendo con él. Imagínense, tenía 20 mujeres a su servicio y no eran suficientes. Todavía fue y miró a la otra que no le pertenecía a él. Y no se quedó solo con la curiosidad, sino que lo llevó a cabo. Dice, quizás él no conocía que tenía esa debilidad en esa área, pero no era un secreto para otras personas, ¿verdad? A veces nosotros tenemos debilidades que a veces a las demás personas a nuestro alrededor se dan cuenta que las tenemos y para nosotros es normal, pero ¿verdad? Tenemos que examinarnos a ver en qué estamos fallando. Algunos tenemos debilidades diferentes, algunos en la comida, otros nos gusta más dormir, a otros nos gusta diferentes cosas, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en nuestras debilidades porque el enemigo conoce nuestras debilidades y por ahí nos va a atacar, ¿verdad?
dice, el gran peligro de la ociosidad. Y era lo que hablábamos, ¿verdad? David no asistió a la batalla quedándose en Jerusalén. Después de una siesta caminó por su casa y, ¿verdad? Y fue a ver a esa mujer, a su vecina, hermosa. Imagínense bañar, pero yo me imagino, o sea, una mujer bañándose afuera en el patio desnuda, o sea, ¿verdad? No, en estos tiempos a lo mejor sería algo raro, pero en esos tiempos pues pasó, ¿verdad? Y él, desde arriba de su reinado, pues él miró a esta mujer, ¿verdad? Bañándose y la deseó y averiguó su nombre, y como era el rey, él mandó a traerla, ¿verdad? Y pues era el rey, no le podían negar nada, y pues me imagino yo, ella tampoco se podía negar a lo que el rey había pedido, ¿verdad? Dice, y se informó y averiguó que su nombre era Betsabé, hija de Leán, esposa de Urías, un soldado principal que luchaba en su ejército. Esta condición no hizo desistir a David de su deseo de poseerla y terminó durmiendo con ella. Imagínense, Urías era uno de los valientes de David, era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por él, y a él no le importó nada, a él no le importó que él era un soldado, que había peleado por él. No, él quería a esa mujer como fuera y al costo que fuera. Y el costo fue demasiado alto, porque siempre el costo de nuestro pecado va a ser bastante alto, ¿verdad? El enemigo te lo pone bien bonito y ay, se mira bonito, se mira emocionante, se mira todo bonito, ¿verdad? Pero las consecuencias de los pecados van a ser graves y van a ser dolorosas. Pero esa parte no nos la enseña el enemigo, ¿verdad? Nos enseña la parte bonita. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener entendimiento y sabiduría y mirar más allá. Si lo que vamos a hacer es bueno o es malo. ¿Qué consecuencias va a traer eso que vamos a hacer, verdad? Porque todo tiene consecuencias. Lo bueno trae buenas consecuencias y lo malo pues sabemos que trae malas consecuencias también, ¿verdad? Un pecado lo llevó a otro pecado mayor a David. Dice, unas semanas después de su pecado, Betsabé descubrió que estaba embarazada. Y lo leímos en 2 de Samuel, ¿verdad? Dice, para cubrir a sí mismo y para proteger la reputación de ella, el rey David cometió un pecado aún peor y arregló el asesinato de su marido. Esto es un ejemplo de cómo un pecado normalmente nos puede llevar a otro pecado aún mayor. Y así es, ¿verdad? A veces empezamos yo siempre digo, como alguien empieza a tomar y ya, o sea, ya tomado ya no es uno mismo, ya va a ir a hacer otras cosas, porque una cosa lo lleva a uno a otra cosa, ¿verdad? Y así vamos escalando. Dice, en su misericordia Dios envió a David un profeta que le reprendiera de sus pecados cometidos. David se arrepintió y siguió sirviéndole fielmente a Dios por el resto de su vida. Sin embargo, este pecado de adulterio continuó cegando dolor y conflicto en su familia. Dolores como la muerte de sus 2 hijos, ¿verdad? Sabemos que fruto de ese adulterio nació un bebé y ese bebé murió. Y para David eso fue muy doloroso. Pero no solo murió ese bebé, sino que vinieron más consecuencias a través de ese pecado de adulterio que David cometió. Dice, como la muerte de sus 2 hijos, la violación de su hija. Sabemos que David, si leemos la historia de David, David tuvo una hija y uno de sus hermanos, de los mismos hijos de David, violó a su hermana, ¿verdad? Eso fue consecuencia del pecado que David cometió. Dice, la violación de su hija, la división de su reino, y venían enfermedades tras enfermedades en el reino. Dice, esto fue a través, por ese pecado que David cometió, trajo tantas consecuencias dolorosas para su propia vida y para la vida de los que le rodeaban, para sus hijos, para su reinado, para todas las personas. Eso trajo graves consecuencias. Dice, esto demuestra lo peligroso que puede ser darle rienda suelta a la debilidad. Hay un refrán antiguo que dice, mentes ociosas son el taller del diablo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos sin hacer nada,
vienen muchos pensamientos a nuestra mente y si hago esto así, y si hago esto, nadie se va a dar cuenta. Dios voy después con Dios y me va a perdonar. Y si Dios nos perdona en su misericordia, Él cada vez que nosotros pecamos y venimos y nos arrepentimos, Él nos va a perdonar, pero las consecuencias de nuestros pecados las vamos a tener que pagar, ¿verdad? Eso no nos vamos a salvar de las consecuencias de nuestros pecados. Eso sí lo vamos a tener que pagar, ¿verdad? Vamos a ser perdonados, pero con consecuencias. Dice, ¿cómo controlar una debilidad? Aceptar la realidad que tenemos una debilidad, ¿verdad? A veces nos cuesta aceptar que tenemos una debilidad. Buscar el crecimiento espiritual a través de la oración, ayuno y la lectura de la Biblia, ¿verdad? Mientras más cerca estemos del Señor, más difícil va a ser que el enemigo nos pueda atacar, ¿verdad? Porque vamos a estar ocupados, nuestro espíritu va a estar conectado con el Señor, pero si no ayunamos, si no oramos, si no leemos nuestra Biblia, somos presa fácil. Dice, asistir regularmente a la iglesia y a las reuniones de estudio bíblico en los hogares, porque, ¿verdad? A veces tal vez nosotros estamos pensando algo, llevar a cabo tal vez algún pecado, porque uno lo piensa y, ¿verdad? Y aquella idea anda dando vueltas por la cabeza de uno. Pero a veces tal vez en lo que vamos a la iglesia, en lo que escuchamos una palabra, el Señor nos habla y pues desistimos, ¿verdad?, de cometer ese pecado que puede traer grandes consecuencias a nuestra vida. Por eso es bueno que estemos nosotros siempre cerca del Señor, ¿verdad? Tratar de siempre estar en conexión con el Señor, que nuestro espíritu esté conectado con el Señor. Dice, para reflexionar. La ociosidad es la causa de muchos pecados cometidos. Una mente ocupada, especialmente en las cosas de Dios, no será el blanco de Satanás. A pesar de las grandes victorias obtenidas en el campo de batalla, en esta ocasión, su enemigo, el diablo, lo destruyó por medio de la ociosidad, trabajando juntamente con la debilidad. Las mujeres, al igual que a Sansón, terminaron venciéndolo, ¿verdad? Los hombres sabemos que muchas veces es una de sus debilidades, ¿verdad? Las mujeres, para ellos es un poquito difícil ese tema de las mujeres, pero también las mujeres no estamos exentas de eso, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no coquetear con el enemigo, ¿verdad? Porque él no nos va a tener piedad, Él no nos va a tener compasión, y a veces empezamos como un jueguito y ay, que no, eso es broma, y que no es, pero eso se va convirtiendo, ¿verdad? El enemigo empieza a mirar que empezamos a coquetear con ese jueguito, ¿verdad? Y él va a venir y nos va a destruir, ¿verdad? Entonces, también no solo los hombres, también las mujeres tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con el sexo opuesto, ¿verdad? Tener ese cuidado, ese recato entre hombres y mujeres. Dice, si en estos momentos, en la conclusión, dice, si en estos momentos usted está luchando con alguna tentación o debilidad, clame a Dios. Él está dispuesto a ayudarle y nosotros a apoyarle en oración. Apártese de cualquier cosa, lugar o amistad que pueda hacer influencia negativa en esa área de su vida. Recuerde, Dios es misericordioso y perdonador, pero las consecuencias de los errores cometidos tienen un alto precio a pagar, ¿verdad? Era lo que mencionaba yo, ¿verdad? Las consecuencias de nuestros pecados nos van a dañar a nosotros, van a dañar a nuestros hijos y, si es posible, hasta nuestras generaciones. Sabemos que el hijo de David, el rey Salomón, también tuvo ese problema, ¿verdad? Dios le dijo que no se metiera con mujeres que adoraran otros dioses, y él lo hizo de todos modos. Entonces, imagínense, por un momento, este hombre que amaba a Dios, que le servía a Dios de todo su corazón, que había visto la mano de Dios, en un momento de ocio, en un momento de, qué sé yo, cayó, y fue trágico esa caída que él tuvo, ¿verdad? Fue trágico para él y para sus generaciones, ¿verdad? Y así nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Un pequeño error, una mentira que dejemos que el enemigo venga a nuestra mente y nos haga, nos pinte aquel panorama bien bonito, aún nosotros sabiendo las consecuencias. A veces dice uno, ¿y cómo cae ahí? Y es porque le damos entrada, y es porque permitimos que el enemigo nos engañe. Pero
tratemos de acercarnos más al Señor, porque es difícil cuando ya el enemigo nos mira tirados, nos mira frustrados. Él lo único que hace es burlarse de nosotros, ¿verdad? Porque él dice, oh, lo hice que cayera, ¿verdad? Es una ganancia para él el hacernos caer. Somos sus víctimas, somos como ovejitas que vamos al matadero, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuidarnos, encomendarnos al Señor, estar siempre, es una lucha, tenemos que estar luchando. No estamos en este mundo y es difícil, las tentaciones llegan a cada momento de diferente manera y tenemos que estar fuertes y preparados para resistir las acechanzas del enemigo. Y vamos a tener unas preguntas. Dice, ¿qué le puede suceder a la persona que se deja arrastrar por los deseos de su carne? Pues ya miramos en David, ¿verdad? ¿Qué fueron las consecuencias que le trajeron el dejarse arrastrar por los deseos de su carne, ¿verdad? Otra pregunta, la número 2, dice, ¿qué fue lo que cegó a David después de su adulterio? David se cegó de dolor, ¿verdad? En su conflicto en su familia, la muerte de sus hijos, la violación de su hija, ¿verdad? Y pues todo lo que sucedió en su reino. Dice, ¿qué debo hacer para controlar mi debilidad? La número 3, dice, buscar el crecimiento espiritual, asistir regularmente a la iglesia y evitar el tiempo ocioso, ¿verdad? Mantenerse ocupado en las cosas de Dios. Y finalmente, no se acerque mucho al sexo opuesto, ¿verdad? Eso es bien peligroso. Somos humanos, estamos en esta carne y cualquier cosa puede pasar. Entonces tenemos que ser sabios en esa manera, en esa área, ¿verdad? Pues esta ha sido la enseñanza de este día. Espero que haya sido de bendición. Si usted tiene una petición, vamos a orar ahorita por ella. Y el Señor ya la conoce, ¿verdad? El Señor conoce, a Él no le podemos ocultar nada. Delante de Él estamos desnudos, ¿verdad? Él conoce aún antes de que nosotros lo pensemos, aún antes de que hablemos, Él ya sabe lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y vamos a orar por esas peticiones. Padre y bendito Rey que estás en gloria, Señor. En esta tarde, Señor, yo vengo delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por lo bueno y maravilloso que tú eres, Padre, y presentándote, Señor, cada petición, Señor, que cada persona tenga, Señor. Tú la conoces, Señor. Yo desconozco, Señor, la necesidad, Padre bendito, pero tú sí la conoces, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Padre bendito, nuestras debilidades, Señor. Te suplico que seas tú, Señor, fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos, restaurándonos cada día, Padre bendito. No nos dejes caer en tentación, Padre, y líbranos de todo mal, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.